La última vez que vimos un choque como este, se hicieron fortunas. El presidente Trump dice que la economía está en auge. Ya sabes, el mercado de valores está en alza y para mantener la economía debemos reducir drásticamente las tasas de interés. Queremos que bajen los tipos de interés. Pero hay quienes no apoyan esa economía polit. Por ejemplo, Ray Dalio es el fundador de Bridgewater, que es el mayor fondo de cobertura en el mundo, y dice que estamos entrando en una crisis de la deuda. Y ahora estamos en una situación en la que el gobierno tiene una cantidad tan grande de deuda y tiene un problema para hacer frente a esa deuda, pagar esa deuda. De hecho, cree que bajar los tipos de interés puede empeorar aún más este problema de deuda. Ahora mismo estamos en un punto de toma de decisiones y muy cerca de una recesión. Y me preocupa algo peor que una recesión. Y es por eso que en este video voy a desglosar lo que está pasando y luego te voy a mostrar cómo esto puede crear una oportunidad de inversión para ti. La historia no se repite, pero sí rima. Y si echamos un vistazo a la historia, cada vez que hemos visto estos grandes enfrentamientos de un lado diciendo que la economía es grande y el otro lado diciendo que hay una gran crisis de la deuda, la gran riqueza ha cambiado de manos. Podemos mirar hacia atrás en la década de 1970, cuando el gobierno de Estados Unidos quería bajas tasas de interés y mucha impresión de dinero. Warren Buffett estaba advirtiendo sobre la inflación y que la impresión de dinero y las bajas tasas de interés condujeron a la peor inflación que hemos visto en el último siglo, que ayudó a los inversores de oro, inversores en materias primas y enriquecer a los inversores en petróleo. Para avanzar rápidamente a los años 90, algunos dicen que la tecnología es el futuro, mientras que otros ven una gran burbuja de Internet. Pero las personas que entendieron que también fueron capaces de hacer fortunas, ya que fueron capaces de comprar grandes empresas de Internet con un descuento enorme durante el estallido de la burbuja de las .com. Y luego tuvimos la gran crisis financiera de 2008, donde algunas personas que conducen a ella dijo que la economía está en auge y el mercado de la vivienda es muy fuerte, mientras que otros fueron diciendo que nos enfrentamos a un problema de deuda en el mercado inmobiliario que desencadenó la mayor crisis jamás vista, de la que algunos lograron recuperarse. Aquí estamos en 2025 y empiezan a surgir opiniones divergentes. Por un lado, el presidente Trump aboga por tipos de interés más bajos para estimular la economía y mantener la deuda fuerte. También propone impuestos más bajos para impulsar las empresas y fortalecer la economía de los estadounidenses. Y luego necesitamos aranceles más altos para fortalecer la economía de Estados Unidos y nuestra seguridad nacional y traer más ingresos para el gobierno de Estados Unidos. Ray Dalio, por otro lado, dice que tenemos demasiada como país para salvar y proteger la economía. Debemos hacer tres cosas. Número 1. Debemos reducir el gasto público y aumentar los ingresos en impuestos para el gobierno de EU. Luego, el tercer paso. El gobierno de los Estados Unidos debe cumplir con la regla del 3%. Explicaré brevemente cómo esto puede ayudar a comprender mejor nuestra economía y las preocupaciones actuales de la población. En 2024, la economía de Estados Unidos fue de 29,1 billones de dólares grande. Esta es una medida de todos los gastos que ocurren en nuestro sistema económico y en 2024, el gobierno de EU recaudó alrededor de 4,9 billones de dólares en impuestos y luego gastó 4,9 billones entre impuestos y 1,8 billones de dólares adicionales. Este gasto deficitario es el gasto que el gobierno de los Estados Unidos hizo que no tenían dólares de impuestos para pagar, por lo que este es el dinero que el gobierno de los Estados Unidos pasó, que no tenían que financiar a través de la deuda, que significa que el gasto deficitario representó el 6% del PIB total, lo que significa que este 1,8 billones de dólares es aproximadamente el 6% de la economía de 29,1 billones de dólares. Ahora comparemos estas cifras de 2024 con las estimadas para 2025. Se estima que la economía de Estados Unidos va a ser de 30 billones de dólares a finales de 2025. Otra vez, este es el PIB, una medida de todos los gastos. Se estima que el gobierno de Estados Unidos va a generar alrededor de 5,2 billones de dólares en impuestos y luego se estima que el gobierno de Estados Unidos va a gastar un adicional de 1,7 a 1,9 billones de dólares en el gasto deficitario, que es el dinero que no se generan a partir de impuestos, que si usted hace los cálculos significa que nuestro déficit de gasto deficitario es de entre 5,7 a 6,3% de nuestro PIB. Ahora lo que cada persona quiere ver que suceda, desde el presidente Trump a Ray Dalio a todo el mundo en el medio, es que quieren ver la economía crecer. Pero la gente tiene diferentes opiniones sobre qué hacer con este gasto deficitario aquí, y la preocupación con este gasto deficitario, especialmente que Ray Dalio tiene, es que si sigues gastando dinero que no tienes, eso puede empeorar el problema de la inflación, podría debilitar el dólar y podría crear muchas más preocupaciones a largo plazo para la economía, porque implica que hay empleo, que los ingresos crecen y que las empresas obtienen ganancias. Esta es la preocupación resaltada por Ray Dalio antes de analizar las oportunidades que esto genera. Para aquellos
aquellos interesados en invertir o convertirse en inversores, les informo que he preparado una clase magistral de inversión gratuita. En ella aprenderán a invertir su dinero y descubrir oportunidades ocultas antes que la mayoría. Explicaré cómo investigamos las oportunidades de inversión en nuestra empresa para que no solo sigan acciones de moda. Se trata de una clase magistral totalmente gratuita y al inscribirse en ella, también obtendrá acceso a informes sobre el mercado y a mi boletín de inversiones. Para registrarte en mi clase de inversión y recibir informes de mercado, solo haz clic en el enlace abajo. Es importante comprender el gasto deficitario y cómo se financia. El gasto deficitario funciona y cómo se financia. Número 1 son los impuestos porque el gobierno de los Estados Unidos sale y generan dólares de impuestos. Te mostraré de dónde en solo un segundo. Número 2, los Estados Unidos salen y luego gastan dinero. Y como gastan más de lo que generan con los impuestos, tienen que financiar ese gasto adicional con ese déficit. Así que vamos a desglosar esto en número 1, número 2, número 3. Como abogado licenciado con amplio conocimiento en legislación fiscal, debo decir que el gobierno de EEPU tiene alrededor de 10 categorías de impuestos que es importante comprender. El principal es el impuesto sobre la renta que va directamente al gobierno cuando trabajas. En segundo lugar están los impuestos FICA que se deducen de tu nómina. Usted y su empleador van a pagar estos impuestos sobre la nómina que incluye, por supuesto, la seguridad social. Y el número 3 son sus impuestos sobre las ganancias de capital. Esto es ahora si inviertes tu dinero en el mercado de valores y vendes esa inversión 5 años más tarde con un gran beneficio, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Si eres rico, falleces y pasas grandes sumas de riqueza a tus herederos o a otras personas, eso tiene que ser grabado. Ese es el impuesto de sucesiones. Algunas personas lo llaman impuesto de sucesiones. Número 6 es el impuesto arancelario. Hemos oído hablar mucho de esto en 2025, que es cuando una empresa está importando productos de un país extranjero. Usted tiene que pagar ese impuesto arancelario cuando ese producto entra en los Estados Unidos. Número 7 son los impuestos de sociedades. Si las empresas obtienen un beneficio antes de que los propietarios reales hacen que el dinero de la corporación tiene que pagar un beneficio en ese dinero. Número 8 son los impuestos de propiedad. Usted compra una casa. Bueno, debes pagar impuestos por la casa número 9, tanto estatales como locales. Es algo que se explica por sí mismo. Algunas ciudades tienen impuestos adicionales, como impuestos sobre el carbón, cigarrillos, alcohol, entre otros. Estos 10 impuestos ayudan a generar ingresos fiscales para el gobierno de Estados Unidos, que luego decide cómo gastar ese dinero. Aquí es donde el Departamento del Tesoro indica cómo se distribuye el dinero. Los principales gastos del gobierno de Estados Unidos son seguridad social, gastos de intereses, Medicare, entre otros. Salud, número 5. Defensa nacional, número 6. Seguridad de ingresos, número 7. Prestaciones y servicios para veteranos, número 8. Educación, formación, empleo y servicios sociales, número 9. Transporte. Y número 10. Recursos naturales y medio ambiente. Ahora bien, todo eso suena bien. El único problema es que el gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que genera con los impuestos. Ellos no creen en un presupuesto equilibrado, por lo que el gobierno de EEPU debe gastar dinero que no tiene para financiar todo lo que acabo de mencionar. Es así como surge el gasto deficitario. ¿De dónde sacó el gobierno de EEPU el dinero para financiar este gasto adicional? Tuvieron que pedir prestado para cubrirlo. Ellos tomaron prestado dinero de personas comunes como tú y yo, que prestan a los Estados Unidos a cambio de intereses. Así que al invertir en un tesoro, estás prestando dinero al país. El gobierno de EEPU puede pedir dinero prestado a países extranjeros como Japón, el Reino Unido y China, quienes acumulan dólares al prestar dinero al gobierno estadounidense a cambio de intereses. Pero estas dos entidades, la gente común y los gobiernos extranjeros, no son suficientes. Aquí es donde el gobierno de Estados Unidos también trabaja con el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal no es realmente parte del gobierno de los Estados Unidos, como su nombre podría sugerir. De acuerdo con su propio sitio web, no opera como una reserva tradicional ni como un banco donde se pueda depositar dinero. Sin embargo, tiene la capacidad de crear dinero de la nada mediante la impresión y prestarlo al gobierno de los Estados Unidos. Así que cuando el gobierno de los Estados Unidos sigue gastando dinero que no tienen bien, entonces tienen que acumular este déficit. Y el problema con eso es cuando sigues creando este dinero de la nada desde el Banco de la Reserva Federal. Este dinero ahora diluye el valor de cada dólar que tienes en tus ahorros, diluye el valor de las ganancias que obtienes de tu trabajo, lo que significa que los precios de las cosas suben porque el valor del dólar y el poder adquisitivo del dólar bajan. Eso es la inflación. Todo el mundo dice que la inflación es que los precios de las cosas suben. Pero en realidad, inflación viene de la palabra inflar. ¿Qué estamos inflando? Estamos aumentando la cantidad de dólares en circulación, lo que causa que los precios suban.
Ray Dalio y el presidente Trump buscan así estimular la economía. Se busca impulsar el crecimiento económico, pero hay discrepancias en cómo lograrlo. Trump propone reducir impuestos, pero también aumentar aranceles. Así que él espera que este aumento de los ingresos fiscales arancelarios va a compensar el recorte de impuestos en muchos de estos otros lugares. Así que el presidente Trump quiere en general disminuir los impuestos con la esperanza de que el aumento de los ingresos arancelarios va a compensar eso. También ha hablado de la disminución del gasto, aunque parece que estamos aumentando nuestro gasto en 2025 y también aumentando nuestro gasto deficitario. Lo que Ray Dalio estaba diciendo, y voy a poner esto en azul de esa manera, es un poco diferente. Ray Dalio estaba diciendo, hey, ¿sabes qué? Tenemos que aumentar nuestros impuestos un poco y también tenemos que reducir nuestro gasto de manera más significativa. De esta manera podemos reducir este déficit. Ahora les prometí antes en este video que explicaría esta regla del 3% y lo que Ray Dalio dice es que si quieres evitar una crisis de deuda, el déficit nacional que tienes no debe superar el 3% de nuestro PIB. En este momento estamos viendo nuestro déficit nacional en torno al 6% de nuestro PIB y con el fin de reducir el déficit nacional en relación con el PIB esencialmente, tienes que disminuir ese déficit. ¿Cómo se puede reducir ese déficit? Ahora es cuando las cosas se ponen difíciles, porque podría parecer un simple problema presupuestario. No podemos simplemente generar más impuestos. ¿No podemos recortar el gasto para solucionar el problema? Y sí, podemos. Pero ambas cosas tienen una consecuencia. Si aumentas los impuestos, alguien se va a enfadar. Si aumentas los impuestos sobre la renta, te garantizo que alguien va a estar molesto. Por lo tanto, aumentar los impuestos obviamente podría ayudar a reducir el déficit. Podría ayudar a reducir el déficit, suponiendo que el gasto no aumente, pero alguien va a tener que pagar el precio y a la gente no le gusta pagar impuestos al gobierno. Eso tampoco es fácil porque cada vez que el gobierno de los Estados Unidos paga dinero a alguien, eso es el salario de alguien, eso es el ingreso del negocio. Y así, cuando usted vio a principios de 2025 Dodge estaba recortando gastos y recortando fondos, eso se traducía en la pérdida de empleos por parte de la gente y de contratos con el gobierno por parte de las empresas, lo que finalmente implicaba menos dinero en manos de la población. Y cada negocio está hecho de personas, cada corporación está hecha de personas, cada entidad está hecha de personas. Y cuando el gobierno no gasta dinero, eso también afecta a la gente. Situación en la cual se puede mantener un nivel de vida alto a pesar de los gastos y la esperanza de evitar problemas. Ray Dalio advierte sobre acumular este riesgo. Extremadamente alto gasto deficitario podría crear una crisis de la deuda que podría dañar el valor del dólar, podría conducir a, como dice Ray Dalio, algo peor que una recesión. Pero esa es la preocupación. Y cuando se trata de tasas de interés, Ray Dalio dice, esencialmente tasas de interés más bajas conducen a más préstamos. Y sí, podría llevar a más gente a pedir prestado dinero en una hipoteca y más dinero para su coche y todas esas otras cosas. Pero estamos hablando específicamente sobre el gobierno de Estados Unidos porque si te acuerdas de lo que te mostré, la segunda mayor gasto para el gobierno de los Estados Unidos fue, ¿qué? Gastos netos por intereses. ¿Qué es eso? Bueno, todo este déficit sumado es nuestra deuda nacional. El gobierno de Estados Unidos debe 37 algunos billones de dólares en deuda nacional y las tasas de interés son más altas ahora de lo que han sido en las últimas 2 décadas. Bueno, el gobierno de Estados Unidos es el mayor prestatario del mundo y con las tasas de interés más altas el gobierno de Estados Unidos tiene que devolver todo ese dinero. ¿A quién se lo están devolviendo? A la gente que invirtió en bonos del Tesoro, a la gente común, a los gobiernos extranjeros y al Banco de la Reserva Federal. Y eso significa que más de sus dólares de impuestos se están utilizando, se están gastando para pagar la deuda nacional. Ese es el segundo mayor gasto y el presidente Trump está diciendo, bueno, si podemos recortar la deuda nacional, entonces ese gasto automáticamente bajaría porque entonces el gobierno de los Estados Unidos podría refinanciar su deuda. Y si refinancia su deuda a una tasa de interés más baja, sus gastos se reducen. Pero también hay una consecuencia de eso, porque si bajas la tasa de interés, sí, ese gasto podría bajar porque tus pagos de intereses bajan. Pero ¿qué pasa también cuando las tasas de interés bajan? La gente tiende a pedir más dinero prestado, lo que podría conducir a una mayor deuda nacional. Y se puede empezar a ver cómo las tasas de interés más bajas sin más gasto sería bueno. Pero sabemos que al gobierno no le gusta no gastar más. Al gobierno le gusta gastar porque queremos ver crecer la economía. Y el mayor gastador en nuestra economía no es Tesla, no es Amazon, no somos tú y yo, es el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, si los préstamos se vuelven más baratos, sí, el gasto se reduce, pero normalmente cuando se tiene ese presupuesto extra, ese dinero extra, alguien tiene que usarlo, y ahí es donde podríamos ver al gobierno de los Estados Unidos gastar más dinero, lo que impulsaría la economía. Pero ahora la deuda se ha incrementado y es un problema urgente.
Es importante comprender las diferentes perspectivas y cómo esto genera oportunidades. Algunas personas ya lo han notado. Personas están diciendo, hey, ¿sabes qué? Si se observan tasas de interés más bajas, aumenta el gasto, lo que puede generar más inflación y preocupaciones sobre el dólar. Por eso, algunos prefieren invertir en oro físico o en países extranjeros. Una cobertura contra la economía de los Estados Unidos y el dólar de los Estados Unidos. Eso es lo que Ray Dalio dice. Ray Dalio dice que esencialmente los Estados Unidos es una gran economía, es el mejor lugar en el mundo. Sin embargo, cada economía, cada país, cada imperio tiene una vida útil y cuando sigues gastando más y más y más deuda, bueno, eso puede crear el fin de ese imperio y es por eso que Ray Dalio dice que tener ese tipo de diversificación puede ser útil. El presidente Trump dice, bueno, Estados Unidos es el mejor lugar para estar. Estos aranceles van a traer más puestos de trabajo a los Estados Unidos. Estos aranceles van a traer más empresas a los Estados Unidos. Va a ayudar a que la economía se fortalezca, va a ayudar a la seguridad nacional. No hay país, no hay economía como la de Estados Unidos y los ingresos arancelarios van a compensar la pérdida y otros ingresos fiscales. Y esperemos que el gobierno reduzca el gasto, lo que ayudará a reducir automáticamente el déficit, junto con otros planes del gobierno para ayudar a pagar la deuda nacional. Si eso sucede, es por eso que el presidente Trump dice que los Estados Unidos es el mejor lugar para invertir su dinero en las economías de los Estados Unidos, en el mercado de valores de Estados Unidos. Al final del día sabemos que los inversores son los que ganan. Así que si usted está invirtiendo en el extranjero o el oro o en los Estados Unidos, al final del día los inversores son los que van a ganar, siempre y cuando usted es un inversor a largo plazo y que en realidad está invirtiendo su dinero, porque si solo estás trabajando y no estás invirtiendo, si solo estás ahorrando tu dinero y no estás invirtiendo, vas a perder pase lo que pase. ¿Por qué? Porque sabemos que la inflación va a ocurrir. Periodo. Eso no es una pregunta, es un hecho. Si hay inflación, el valor de tus ahorros bajará y el valor de tu salario no va a comprarte tanto. Los inversores van a ganar, así que tienes que ser un inversor y usted puede encontrar su propia estrategia de por qué, pero la clave es que usted necesita para invertir su dinero de una manera que se alinea con sus objetivos y estrategias. Y tengo un montón de videos en mi canal que... También puedes ver mi clase magistral de inversión, donde te mostraré cómo mi empresa y yo encontramos oportunidades de inversión. Pero la clave es que tienes que invertir tu dinero si quieres ser capaz de sacar provecho de los cambios que van a suceder. Sabemos que nuestra economía va a pasar por una gran cantidad de cambios en los próximos 5 y 10 años. Pero si quieres estar en el lado ganador, tienes que entender que las cosas suben, las cosas bajan y quieres ser capaz de ganar pase lo que pase. Estamos entrando en una espiral de deuda-muerte. Cuando las deudas aumentan en relación con los ingresos sobre una base crónica, en este momento para los EE.UOU es casi $1 billón al año que se destina al pago de intereses. Cuando tienes un gran déficit, tienes que vender deuda para hacerlo. Y cuando lo calculo, la cantidad de deuda a vender es mucho.